Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la clase de expresión oral y escrita. Esta clase la vamos a tener los días martes y jueves a las 8 de la mañana. Desde el día viernes que nos comentaron de la formación de este grupo y que nos abrieron un grupo en general, desde ese mismo día abrí un grupo especialmente para nosotros, para todo lo que se tenga que ver con la materia. Es el grupo de A3, expresión oral y escrita. Igualmente, tanto en el grupo formado por el subdirector donde participan todos los profesores, como en el especial de nuestra materia, desde ahí les mandé la invitación para la clase en Zoom, o si no querían la invitación, el ID y la contraseña, puesto que no era el mismo que les habían puesto en el horario y yo ya lo había notificado, porque con ese código hubo errores y solo lo ocupé un día. A partir del segundo día de clases, y ya estamos en la tercera semana, he ocupado el que les informé. Igualmente tengo en el grupo de expresión oral, me aparecen 20 alumnos, pero pues no se comunican por ahí, y en el otro, pues no sé a quién se están refiriendo, porque ahorita veía es que la maestra de expresión no contesta. Es que cuando reviso, pues nunca dice maestra de expresión, cuando hay clases o cuál es el código, hablan en general. Y entonces pues no puedo contestar algo que no me preguntan de manera directa, porque no sé si era a mí a quien se referían. Y por ello es que ya les di el código, tienen el código de Classroom. Igualmente, ahorita les indico cuál es el código, porque no es el que les pusieron en el horario. En ese código no he podido entrar, solo me da acceso como alumna, y como alumna pues no nos sirve de nada porque yo no puedo modificarlo, no puedo dejarle actividades. Es por ello que creé uno diferente para que ustedes puedan tener acceso como alumnos, yo como docente, y pueda dejarles sus trabajos y ustedes lo puedan entregar. Entonces ya les habrán explicado, la manera de trabajar es a través de Zoom, las 2 veces que nos tocan por semana, donde vamos a ver todo lo teórico, las explicaciones, las dudas directas que ustedes tengan, y todos los trabajos se van a subir por la plataforma de Classroom. Ahí ustedes me entregan los trabajos en las fechas solicitadas, los horarios solicitados, se los califico y se les devuelve su actividad calificada. Entonces es así como se va a ir guardando la calificación. La materia va a tener en examen un valor de 5 puntos. 40% es del trabajo que vayan realizando en sus actividades para subir la evidencia a Classroom, y el 10% es de su presencia en la clase en la plataforma de Zoom. Así que por favor no falten para que ese punto no se pierda. De todas maneras, ahorita no anoten, tenemos que avanzar lo más rápido posible. Voy a explicarles los temas que ya se han visto para que nos emparejemos lo más pronto posible con los otros grupos de primer ingreso. Por lo tanto, lo que ustedes podrían tomar de apuntes, yo se los voy a mandar a Classroom para que ahí lo tengan. Entonces, bueno, ahí tienen, ese es el código con el cual van a entrar a Classroom, ¿sí? No sé si algunos ya se conectaron, ya están ahí, pero es el que sí es el válido, todo es en minúsculas. Entonces, anótelo por favor para que puedan entrar. El código de Zoom, bueno, yo creo que ya no es necesario que se los dé, puesto que ustedes están aquí, y con ese mismo ID y contraseña con el que entraron a la clase, ese es el permanente. Es con el que van a entrar martes y jueves a las 8 de la mañana para que podamos, empezar nuestra sesión. Entonces, cuando estamos aquí en nuestra clase,
van a poder resolver todas las dudas que ustedes puedan tener, muchachos, para que nosotros pues simplemente ya vayamos participando en ello. La materia de la expresión oral y escrita, ¿a qué creen que se refiera, muchachos? ¿A qué materia de secundaria la relacionarían? Como la materia de español. Como la materia de español. Español, muy bien, aunque se llame de otra manera, es español. Por lo tanto, vamos a ver los temas. El expresión oral y escrita nos va a hablar sobre todo en esta parte acerca del lenguaje y en el lenguaje, pues, cómo podemos acceder a él. Y lo primero que tenemos que ver aquí es cuáles son los elementos que participan en el lenguaje. ¿Creen ustedes que sea lo mismo lenguaje que lengua? No. No, es diferente. Cuando hablamos acerca del lenguaje, en el lenguaje lo que estamos haciendo es cómo nos expresamos. Son todas las formas que tenemos para comunicarnos. En tanto, cuando nosotros hablamos acerca de la lengua, lengua es el sinónimo de idioma. Entonces, se los voy a explicar y yo les voy a subir la parte teórica para que no tenga la necesidad de estar apuntando así rápidamente, sino que necesito que me pongan toda la atención posible, ¿de acuerdo? Igual el temario, la forma de evaluación, todo va a estar en Classroom para que ustedes puedan acceder a él lo más pronto posible. Entonces, cuando hablamos acerca de lenguaje, se le llama lenguaje a todo tipo de comunicación. Por lo tanto, el ser humano no es el único que puede comunicarse. Ustedes han visto a los animales, por ejemplo, en las mascotas, los gatos, los perros, si están enojados, si están contentos, si están en alerta, si se sienten tristes o enfermos, lo manifiestan, se están comunicando y nosotros podemos entenderlo en la medida de lo posible. Sin embargo, el ser humano es el que ha llevado el lenguaje más allá para que su comunicación sea más eficaz. Y tanto es así que se ha diversificado en distintas lenguas. Ahora sí, una lengua es un idioma. Denme 3 ejemplos de idiomas, por favor. Pues está el idioma, el español, Sí, pues hay diferentes idiomas. sí, los que sean árabe, ruso, Árabe, chino. chino. Sí, entonces hay muchísimos árabe, ruso, chino, francés, inglés, alemán, sueco, holandés, todos ellos son lenguajes. Entonces, como vemos, el ser humano se ha especializado y dependiendo dónde viva, pues va a tener un idioma distinto. Por ello existe lo que se llama el idioma materno, que es el que habla nuestra familia y por lo tanto es el primero que nosotros aprendemos. Los demás son lenguas extranjeras o aprendidas porque podemos ser bilingües si sabemos, por ejemplo, español e inglés o francés o trilingües o políglotas, se le llama políglota cuando se hablan muchas lenguas. Alguien puede ser, es que yo hablo aparte del español como lengua materna, hablo inglés, francés, ruso, alemán y un poquito de chino. Entonces, uy, qué bien, entonces es una persona políglota. Pero ahora, ya que sabemos, lenguaje es la forma que tenemos de comunicarnos. Lengua es un idioma. Existe otro punto que se llama habla. El habla es la forma particular y única que cada uno de nosotros tenemos para comunicarnos. Por ejemplo, si van en la calle y va mucha gente y alguien dice, oye, espérame, ¿creen que todos volteen y se esperen? No. No, pero uno sí. Uno sí y va a voltear y a lo mejor quien le habló era su mamá o su hermano, pero reconoció la voz. ¿Qué pasa cuando están ustedes, por ejemplo, en su casa y llegan y tocan a su puerta y está toc, 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 y contestan ¿quién? Y le responden yo y abren. ¿Por qué abrieron si yo puede ser cualquier persona? Hay un motivo. ¿Cuál es? La Porque voz. reconocieron la voz. Reconocieron la voz. Entonces, aunque le hayan dicho, pues ni modo que sea Santa Claus o son los Reyes Magos, ustedes van a abrir porque saben que es su mamá, su papá, su hermano, alguien conocido. Pero igual en otra circunstancia, tocan, preguntan quién es, contestan yo, no reconocen la voz y dicen, ¿quién yo? Entonces ahí sí piden más datos. Ah, ¿no compran donas? Estoy vendiendo empanadas.
y ya les da explicación sí o no, gracias, ahorita no. Entonces ustedes pueden reconocer a través de la voz a quién se refieren. Y nos acostumbramos tanto porque eso es el habla, es la forma única que cada uno tiene de su voz. Ahorita pues desafortunadamente por estas circunstancias no se conocen, pero cuando estaban en secundaria y si ustedes se sentaban hasta adelante y alguien decía alguna palabra, hacía un chiste en la parte de atrás del salón, ¿ustedes ya reconocían quién era o no por la voz? Sí. Pues sí, porque ya se conocían. Entonces ya podían decir, ah, otra vez Juanito, ah, es Laura otra vez con sus chistes, porque podían reconocer la voz. A ese timbre de voz que tenemos, ese tono de voz que tenemos se le llama habla. Y ustedes pueden identificar inmediatamente si se, aunque no conozcan a la persona y solo oyen el audio, si es hombre, si es mujer, si es un niño, si es un joven, si es un adulto, si es un anciano, porque la voz nos va cambiando. Entonces, a esas características propias y personales se le llama habla. Chicos, necesito cámaras encendidas, por favor, es un requisito. Alondra, Omar, Johan, no, Joan, ¿quién más? Carlos, Mariana, Antonio y el otro que se mate uno, por favor, necesito cámaras encendidas. Después de todo eso, que ya tenemos, que el lenguaje es forma de comunicarnos, lengua es un idioma, habla es la forma particular en que cada uno tiene la voz y hace uso de la lengua. Tenemos la norma, las normas. ¿Qué son las normas, muchachos? ¿Qué significa la palabra norma? Son como reglas. Muy bien, son las reglas del idioma. Y por ello, cuando hablamos acerca de las reglas del idioma, es que no podemos alterarlas como se nos ocurra, porque las lenguas todas evolucionan en cientos, miles de años, y no es posible que ahora intentemos cambiarla y en lugar de poner mucho, por ejemplo, pongamos mu y con X como mujo o mucho, y que nosotros pongamos letras al revés, o que en lugar en español que tenemos signos de admiración y de interrogación, que tenemos signos de apertura y de cierre uno y uno, no pongan de apertura, solo pongan de cierre, eso sería una regla del inglés, o peor aún, que en lugar de poner un signo de cierre, pongan 3 signos de admiración al final, pero ninguno al inicio. Eso es atentar contra las normas del idioma. Tenemos algo que se llama la gramática. La gramática es como la madre de todas las reglas. Todas las reglas están dentro de la gramática. Es como una bolsota en donde en esa bolsota podemos meter a la ortografía, a la sintaxis, a la semántica, a la lingüística. Todas las demás reglas van dentro de la gramática y por ello cuando ustedes cambian a propósito los signos, las letras, en lugar de escribir que, ponen solamente una Q o una K, están alterando no solo la ortografía, sino las normas gramaticales y eso es bastante grave. Por ello es lo que podemos y debemos evitar en la materia. Ahorita pues solamente que me envíen sus tareas con esas condiciones les diré no, tienen que corregirlo, se los regreso para que escriban bien, pero si estuviésemos en clase, a la hora de entregarme sí les iría marcando, no, o sea, eso no es una abreviatura, porque a veces me dicen, es que es una abreviatura, no, las abreviaturas son, por ejemplo, número, cuando escriben num, y le ponen un punto, esa es una abreviatura, o colonia, col, entonces, o ciudad CD, esas son abreviaturas, cuando los cambian por letras o les mandan ya no es una abreviatura, es una alteración de las normas de la lengua. Y entonces lo que nosotros vamos a ver aquí es precisamente la lengua, hablarla lo mejor posible, escribirla lo mejor posible, porque de esto se trata la materia. Permítanme. Permítame con un compañero. Perdón, es que me comentan algunos de sus compañeros
que no pueden entrar, pero sí es la misma contraseña que acabo de enviar porque me la reenvía. Entonces no sé qué problema hay también con la plataforma. Entonces, ¿cómo vamos hasta este momento, muchachos? Que seamos de lenguaje, lengua, habla y norma. ¿Vamos bien? Bien. Bien. Ahora, ¿qué es un dialecto, muchachos? Bueno, ¿alguno de ustedes habla dialecto? Yo no. ¿Alguno? ¿No? Bueno, entonces, denme ejemplo de 2 o 3 dialectos. Los que se les ocurran. Son las lenguas indígenas, A ver, ¿cómo cuáles? ¿no? A ver, ayúdenle a Daniel, nadie le ayuda. Como Monse, como que querías decir algo y no te escuché. Mixteco, o no sé, es que se corta el audio. ¿Qué más? Otro, por lo menos, muchachos, ¿no se saben ninguno? Creo que zapoteco. Zapoteco. Bien. Bueno, entonces, seguro que ninguno de ustedes habla dialecto. Pregúntenme si yo hablo dialecto. ¿Habla dialecto? Sí. ¿Y no me van a preguntar cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Hablo el dialecto del español. Todos hablamos dialecto, muchachos. Tenemos mal entendido el concepto de dialecto. Se le llama dialecto a la variación regional de una misma lengua. La que me dijeron, y Daniel lo dijo, dice, como el zapoteco, son lenguas indígenas, pero al decir lengua, sí es una lengua indígena, pero ya es lengua. ¿Y en qué quedamos que es una lengua? Un idioma. Entonces, una lengua indígena como el mixteco, el zapoteco, el náhuatl, el otomí, el quechua, el chontal, el rarámuri, todos los demás son lenguas indígenas que están al mismo nivel del ruso, el árabe, el chino, el alemán, el inglés, el francés y todos ellos. Nada más que se llaman lenguas indígenas. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de los dialectos es cuando se habla una misma lengua, pero hay pequeñas variaciones por los lugares geográficos en los que se encuentran. Por lo tanto, ¿qué se habla en España, muchachos? ¿Qué lengua se habla en España? ¿Como español? Español. ¿Y en Argentina? Argentinos. Pero es español. Es el español argentino, pero es español. En Chile se habla español, en Venezuela se habla español, en Cuba se habla español, Puerto Rico, Guatemala, pues casi toda Latinoamérica, en México hablamos español. Cuando una misma lengua se habla en distintos lugares, a eso es a lo que sí se le llama dialecto. ¿Por qué? Porque es la variación regional de una misma lengua. Entonces, ¿creen ustedes que todos lo hablamos igual? Sí hablamos el español y sí nos entendemos, pero nosotros no decimos a Cecilia le duele el corazón y se le rompió el zapato, ¿o sí? ¿Sí decimos Cecilia? No, ¿González? no, No. Entonces, no. pero sí entendemos que Cecilia González es Cecilia González, le entendemos perfecto. ¿Y qué pasa cuando en Sudamérica, sobre todo en Argentina, dice, yo creo que vos estás equivocado, che, vos te equivocás, no entendés, no tenés razón? ¿Le entendemos o no le entendemos? Sí, pero no es lo mismo. Pero acentúan diferente, lo hablan diferente, pero sigue siendo español. ¿Y qué pasa cuando hablan los de Puerto Rico? Que nos entregan su corazón, que confunden R's y L's. Les entendemos, pero tampoco lo hablan de la misma manera. O cuando, oye chico, pero es que te estoy explicando y no me entiendes. Pues ahí ya también hay una variación. Pero ¿qué pasa dentro de nuestro mismo país? En México la mayoría hablamos español, todos hablamos español prácticamente. Pero ¿qué pasa en el norte? Hay muchachos, hace mucho frío, vamos a tomar chocolate. ¿Es distinto o no? Cuando hace mucho calor, el chocolate, los muchachos. Entonces sabemos que son del norte. No sabemos si son de Sonora, no sabemos si son de Chihuahua, pero sabemos que son del norte. ¿Y qué pasa cuando hablan de lo viejito? Como nuestro presidente López Obrador. Las S, solo las S finales
como que se aspiran y se convierten como en jotas. Se le llama fenómeno de aspiración, pero solo en las eses al final de la palabra, nunca al inicio, nunca en medio. Entonces, todos nosotros hablamos español, pero lo hablamos de una manera diferente y es por ello que a eso se le llama dialecto. ¿Creen ustedes que el inglés norteamericano, el británico, el canadiense y el de Jamaica, por poner algunos ejemplos, sea el mismo, se habla exactamente igual? No. No, y por ello en las escuelas, cuando quieren ir a aprender inglés, les preguntan cuál quieren, el británico o el americano, porque desde ahí hay diferencias de pronunciación, a veces cómo lo escriben, y ustedes tienen que decir, no, pues es que el norteamericano porque es el más común. No, a mí me interesaría aprender un muy buen inglés, entonces el británico, porque sí se entienden, nada más que hay pequeñas variaciones. Lo mismo sucede con el francés, nunca será igual el francés de Francia que el francés, por ejemplo, de Argelia o el francés de Canadá, porque se va a hablar diferente. Entonces, ¿qué dijimos que es un dialecto? Son como dos idiomas iguales. Sí, es la variación regional, porque es por región, la variación regional de una misma lengua. Les digo, al rato yo les voy a subir toda esta información teórica a Classroom para que entonces sí o la imprimen y la pegan o la copian en su cuaderno para que tengan. Es que si se los dicto nos tardaríamos más y no podríamos avanzarle en la clase. Entonces todo esto tiene que ver con el idioma, cómo lo manejamos y lo importante de todo ello es que nosotros lo sabemos hacer. Lo hacemos a la perfección, a lo mejor algunas pequeñas fallas, pero en la mayoría lo hacemos perfecto. Lo único que no sabemos es qué estamos haciendo, cómo se llama cada uno de los actos o elementos que utilizamos dentro de la lengua. Para empezar, muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que hablamos. Por ejemplo, nosotros, ¿qué lengua hablamos? Castellano. Ese es el problema, que no hablamos castellano. Hablamos español y les explico por qué. Pero es que la culpa, por ejemplo, no es de ustedes. Así nos lo han enseñado en la escuela, nos han dicho que los dialectos son las lenguas indígenas y desde ahí estamos en un error. Nos dicen que hablamos castellano y eso es mentira, hablamos español. ¿Por qué? El castellano se llama así porque cuando empieza el español era, los dos reinos más importantes era Castilla, gobernado por la reina Isabel, Isabel de Castilla, que se casa con Fernando de Aragón, unen sus reinos, empiezan a expandirse, a gobernar casi toda la península ibérica, lo que hoy conocemos como España, y entonces el lenguaje se convierte en español. Pero les decía, en el castellano tienen el ceceo, es decir, ellos dicen cielo, corazón, esperanza, zapato, González, es decir, la C y la Z son interdentales. Eso quiere decir que cuando van a pronunciar Cs y Zs, la lengua la colocan entre los dientes. Digan González, pero las Zs pongan la lengua en medio de los dientes. ¿Cómo se oye? A ver, inténtelo. A ver, si los estoy viendo y no lo hacen, ¿eh? González. González. Lengua en medio de los dientes. González. Entonces, nosotros no hablamos así, ni decimos cielo, ¿o sí? Estamos en la clase de expresión. Pues no estamos en la clase de expresión, sino en la clase de expresión. Por lo tanto, como no hablamos con lo que se llama el ceceo, nosotros hablamos español. Se le llama español en general a la lengua. Los únicos que hablan castellano son los españoles, porque ellos sí tienen eso de su ceceo, pero nosotros no. Entonces nos dicen que en América somos ceceístas, porque la C, la S y la Z, todas las pronunciamos igual. Que si nosotros, ahorita estoy pensando en corazón con S, se escucha igual que si es corazón con Z. Claro que si lo escribo, entonces sí se notaría que corazón con S está mal escrito, pero a la hora de pronunciarlo no. Pero si un español dice corazón, desde que lo pronuncia, ya se le está notando la falta ortográfica porque él tendría que haber dicho corazón. Así es que a eso vamos a ver que lo que nosotros hablamos es español. Y aunque en los diccionarios se pone como sinónimos, que sí puede ser español castellano, sería como un sinónimo por no tener otra palabra, pero ya en un sentido exacto, muy concreto, lo que nosotros hablamos es
español. ¿Sí queda claro? Así que cuando le pregunten, ¿tú qué hablas? Siempre digan español, porque si dicen castellano, tú dices Cecilia, tú dices González. No, entonces lo que nosotros hablamos es español más que castellano. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ninguna. ¿Ninguna? Recuerden, voy a subir toda esta información teórica a Classroom. Ustedes en la tarde lo consultan, por favor. Ahora, ya que sabemos cuáles son las formas que tenemos para comunicarnos, vamos a ver cuáles son los tipos de lenguaje. Les había dicho en el primer punto que el lenguaje son las formas de comunicación. Y aunque existen distintos tipos de lenguaje, nosotros vamos a enfatizar 5 de ellos, que son los que más empleamos. Por ejemplo, el lenguaje cuando es de forma hablada, ¿cómo se le llama? Es lo que he estado haciendo en este momento cuando ustedes me contestan. ¿Cómo se le llama a ese lenguaje? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cómo se le llama al lenguaje hablado? Diálogo. Es parte de ese lenguaje, pero es un lenguaje oral. Dialecto, ¿no? ¿Por qué es lenguaje oral? Porque hablado. Oral proviene del latín oris. Oris es boca. Entonces el lenguaje oral es el que sale de la boca. Por eso es el lenguaje hablado. Entonces ahorita yo he estado en lenguaje oral todo el tiempo. Cuando ustedes me contestan, están en lenguaje oral. El otro tipo de lenguaje que se emplea muy ampliamente, pero este lenguaje oral lo puede utilizar todas las personas, excepto que sean sordas o mudas o sordomudas, no lo pueden utilizar el oral, pero las demás personas sí, incluso si son analfabetas. Pero, ¿cuál de los lenguajes sí necesita un tipo de instrucción, haber ido a la escuela, aprenderse las letras para poder construir sílabas y con ella palabras? ¿Está el visual? Ese también es otro, pero ¿en cuál necesitamos escribir? ¿Cómo se le llama? Escrito. Lenguaje escrito. ¿Es escrito? Entonces, en el lenguaje escrito sí necesitamos una instrucción porque necesitamos aprendiendo las letras, cómo se combinan entre ellas para formarnos palabras. Con las palabras formamos frases, enunciados, con los enunciados párrafos, con los párrafos textos y podemos escribir todo lo que uno quiera a través de ellos. Por lo tanto, entonces el oral es el hablado, el otro es el escrito. Tenemos el visual que nos había dicho Daniel, se le llama visual al que es a través de imágenes. Se le puede llamar visual o pictórico, pictográfico, y es, por ejemplo, el que aparece en los anuncios. Si nosotros vamos en carretera y vemos ahí una señalización de varias curvas o curvas peligrosas, pues es más fácil que veamos en una sola imagen, que el conductor vea en una sola imagen, que los siguientes son muchas curvas en los cerros, en lugar de, señor conductor, tenga precaución porque a continuación empiezan varias curvas continuas. En lo que termino de leer, capaz que ya se desbarrancó. Por lo tanto, en una sola imagen tenemos información. Igualmente, si vamos en carretera y vemos un espectacular donde está un cuchillo y un tenedor, ¿qué nos indica? ¿Qué es lo que próximamente habrá? ¿Un restaurante? Un restaurante. Y así nos pueden estar diciendo que por ahí hay baños, que por ahí está una gasolinería. Igualmente en el visual vamos a ver, por ejemplo, las luces del semáforo, que nosotros al verlo sabemos qué significa y sobre todo un conductor. Si es verde, avance. Si es amarillo, ya tenga precaución porque se va a poner inmediatamente el rojo que nos indica alto total. Entonces, a través de imágenes, nosotros podemos obtener información. Luego, cuando ponen, por ejemplo, en la imagen visual, dentro de un círculo, un cigarro y después una diagonal, es información visual, pero lo entendemos. ¿Qué quiere decir? No Fumar. Entonces, todo aquello que son información, pero es a través de imágenes, se le llama información o lenguaje visual. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Oral se habla, escrito pues escribe, el visual es solamente imágenes. ¿Cuál es el lenguaje mímico? Para la gente que es sordomuda. Muy bien, el que utilizamos las señas. Por ejemplo, si les hago así, ¿qué es eso? Cállate. Sí, silencio, cállate. Si me están hablando y les hago así, ¿qué es? Poquito. Poquito, tantito. Si alguien así, ¿es igual esto que así?
No. No. ¿Esto qué es? Hola. Hola o adiós. También si alguien pasa y no se hace así, adiós. Pero si alguien le hago así, Ven. 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 Entonces van a cambiar, dependiendo qué es lo que estemos haciendo, todo lo que se haga con señas, a eso se llama, o con gestos. También puede ser con gestos. Si estamos así, sé que es de desagrado. Cuando, por ejemplo, ustedes dicen algo y dicen, es que yo no dije nada. Sí, pero es con la actitud con la que estamos mostrando, porque recuerden, eso también es comunicación. Si, por ejemplo, tenemos en el lenguaje el siguiente, que es el lenguaje auditivo. El lenguaje auditivo es el que se da por sonidos, pero no deben ser palabras. Si yo digo perro, si digo casa, si digo árbol, pues tiene sonidos, pero es una palabra que podemos comprender. Pero ¿qué pasa con ash? ¿Es una palabra? No, es una No, interjección, es un sonido. pero sí tiene un sentido. O es ajá. Es lo mismo un ajá que un ajá. ¿Es igual? No, No. ¿verdad? ¿Qué pasa si su mamá a la 1 de la tarde, que ya terminaron sus clases, dice, oye, ya está la comida, ve por las tortillas? Y ustedes dicen, ash. ¿Creen que se enoje? Sí, ¿verdad? Porque, y cuando dice, bueno, si no lo quieres hacer tú, voy yo como siempre. Pero no te dije nada, no dijeron una palabra, pero sí hubo una actitud en ese ash, que fue molestia, hartazgo, y entonces lo están comentando. Y si se ve las tortillas y ustedes dicen, ajá, dice, ahí está el dinero, vete por ellas. ¿Y ese ajá qué fue? Confirmación. Sí, una afirmación es como un sí. Cuando estamos ocupados y nos preguntan y nosotros, ajá, ajá, damos sí, sí, sí. Pero si le dice a por ejemplo, no sé, un chico, yo te quiero mucho. Y ustedes, ajá. ¿Eso fue una confirmación? ¿Fue un sí? No. No. ¿Qué fue? No te creo. No te creo, es duda, es irónico, ¿no? Ajá. O cuando si a alguien le decimos, no sé, le damos un abrazo a nuestro papá, te quiero mucho, papá. Y ya, eso lo queremos mucho. Pero si ya decimos, uy, sí, te quiero mucho, ¿fue igual? No. No, ahí ya estamos en tono sarcástico. Por lo tanto, cuando hablamos en el lenguaje auditivo, son sonidos sin que sean palabras como ash, ajá, ups. ¿Qué pasa cuando chiflan? Eso es un lenguaje auditivo. Ya sea bueno, no sé chiflaré, pero algo como están entendiendo, o u otros que no voy a hacer porque son groseros, que inmediatamente identifican a qué se refiere. O cuando los chicos van a ver a las novias que deberían ir hasta la casa a tocar la puerta, pero muchos chiflan, algo así, ves que no sé chiflar. Pero entonces dicen, ah, ya llegó, y a través de sonidos empiezan a comunicarse. Por ejemplo, hay, pues por decir, los delincuentes, cuando uno está echando aguas ahí para que vean y hacen un chiflido para decir que se pongan en alerta, pues ya le están avisando para que puedan escapar. Entonces todos los sonidos como shh, ay, ups, cuando se quieren decir ups, sas, todas esas expresiones tienen un sentido, pero deben estar en un contexto para que uno pueda entender y saber a qué se refiere. Por lo tanto, nosotros, si se dan cuenta, en todo momento de nuestra vida, estamos utilizando todos estos tipos de lenguaje que nosotros acompañamos a veces nuestro lenguaje oral con el lenguaje mímico. Por ello es que cuando hablamos, ¿qué hacemos? Movemos las manos. Si ustedes han visto, hay muchas personas que le exageran y cuando hablan están con las manos por todos lados. Pero es igualmente perturbador y difícil cuando alguien habla y está firme como soldado y no mueve las manos, porque estamos acostumbrados que aunque sea de manera breve, no tan con tanto entusiasmo, uno pueda mover las manos. Los docentes lo hacemos porque a través de nuestras manos enfatizamos lo que decimos, señalamos al pizarrón, preguntamos, alzamos la voz para enfatizar, ¿me está entendiendo? Porque el código, entonces ya estoy enfatizando, así que con la voz hacemos muchas cosas, con el lenguaje utilizamos el oral, el escrito, todos y a veces casi al mismo tiempo para comunicarnos. Ahorita ustedes estaban haciendo algunos una pequeña anotación, estaban en lenguaje escrito, yo estaba con el lenguaje oral, entonces al utilizar alguno las manos estábamos en el lenguaje mímico, el lenguaje escrito cuando les puse ahí por lo menos el código. Entonces el lenguaje lo ocupamos en todo momento. Bueno, chicos, se nos terminó la clase.
Para la siguiente, vemos los temas restantes. ¿Dudas hasta este momento porque estamos a 2 minutos que se cierre la aplicación? ¿No? No. Bien. ¿Alguien me dijo algo? No. Me decían, ¿cuál es el tema? El tema es la lengua. El tema que estamos viendo es la lengua, pero les digo, el temario lo imprimen y lo pegan o lo copian al inicio de su cuaderno, lo mismo que los criterios de evaluación, que son 50% examen, ese no lo podemos mover, todos vamos a 50%, 40% actividades, 10% su presencia en Zoom. Por favor, chicos, si alguno de ustedes tiene a compañeros de contactos, pues mándenles estos códigos, porque le digo que no sé a qué se deba que no pudieron entrar, pero ahorita tengo 14 alumnos, pero en el chat de la materia tengo a 20. Entonces 6 ya no están acá y solamente les voy a contestar por el chat ya de la materia para no estar interrumpiendo, porque cuando leía yo los otros, como nunca fueron dirigidos a mí, pues yo no sabía quién eran, hasta que leí uno como 5 minutos antes de iniciar la clase que decían, es que la maestra de expresión no nos contesta. Pues es que no contestaba porque no sabía que era para mí. Si hubiesen puesto por lo menos, oiga, maestra de expresión, y ya hubiera sabido, es para mí, pero es que ayer estaban contestando otros y pues no sé a quién se refiera. Entonces, por favor, en el chat del grupo, ¿todos ustedes ya están en el chat de expresión oral de la materia? Falta una. ¿Sí? Bueno, si alguien falta que ingrese en el grupo de A3 que hicieron desde el inicio, ahí ya puse el enlace, busquen expresión oral, ahí está la invitación a Zoom, ya les puse aparte el ID, está la contraseña, está para seguir el chat de la materia, entonces están todos los elementos para que nos podamos comunicar. Y no olviden entonces la contraseña que les puse ahorita para entrar a Classroom al rato es R3G minúscula, U mayúscula, A mayúscula, A minúscula, la que les escribí ahorita en el pizarrón para que puedan entrar. Bueno, chicos, me despido porque nos va a sacar en unos segundos. Ya puso aquí la notificación y nos vemos. Que tengan un muy buen día, chicos, y bienvenidos. Gusto en trabajar con ustedes. Hasta pronto, muchachos. Bueno, su siguiente clase empieza en 20 minutos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.